Ves Cable, el cable para todos. Presenta Rumbo al Poder. Programa electoral con el mejor análisis político, entrevistas, comentarios y notas de palpitante actualidad. Rumbo al Poder por Ves Cable, tu canal. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Estamos en una emisión más de Rumbo al Poder. Vamos a comenzar el programa comentando la información que nos ha llegado exactamente hace una hora. Dice lo siguiente: jurado especial excluye a Acuña del proceso electoral. Por otro lado, el Jurado Nacional declara fundada la tacha contra Julio Guzmán. Al parecer, sigue lloviendo sobre mojado sobre ambos candidatos y, como dice, cada uno parece que se irá a su casa. Pero igual, la campaña continúa, los candidatos siguen caminando, porque tenemos muchos candidatos buenos que también tienen buenas propuestas. Al final ustedes deciden por quién votar. Y a lo largo del programa estaremos comentando qué es lo que pasa en el transcurso del día, ¿no? Porque es la información que tenemos en estos instantes, pero más tarde puede variar o de repente queda concluida esta información como verídica, ¿no? Por otro lado, hoy día nos estarán acompañando en el programa el congresista oficialista Freddy Otárola, del Partido Nacionalista, que postula la reelección. También estará con nosotros Edu Vergara, de Fuerza Popular, que postula con el número 11, y la señora Margarita Pajares, de Solidaridad, que postula con el número 28. Vamos a ver qué dicen los principales titulares. Diario Ojo dicen sus titulares: asaltan en las narices de Ollanta. Se llevan hasta los platos en restaurante frente a Palacio de Gobierno. Dios mío, ¿qué está pasando? Si están asaltando frente a Palacio de Gobierno, señor presidente, hacemos un llamado. ¿Dónde está la seguridad? Quiere decir que de repente mañana más tarde también asaltan Palacio y usted no se da cuenta, ¿no? Hay que tomar cartas en el asunto porque esta situación no puede continuar. Por otro lado, el día de ayer, la ex primera dama Susana Iguchi estuvo en Chimbote apoyando la campaña de su hija Keiko y manifestaba voten por Keiko, ¿no? Que es una buena opción, es lo que manifiesta la señora Iguchi. Bueno, vamos a ver qué es lo que estará pasando. Ya se encuentra con nosotros el congresista Freddy Otárola, del nacionalismo, que postula la reelección. Bienvenido a Rumbo al Poder. ¿Cómo está? Buenos días. Dos comentarios muy breves. Dígame. Y cortos. El señor García salió denunciando a la encuestadora Datum por acto de corrupción. ¿Y por qué el señor García no denuncia? Y dice: una empresa del APRA con un capital de 8.000 soles que durante todo el gobierno apista consiguió más de 200 millones en contratos y que obviamente ahora está falseando la verdad. Yo creo que dice debe ser investigada por el jurado de elecciones. Y el tren eléctrico en el que estuvo, ¿cuánto tiempo le demoró la primera etapa? ¿30 años? ¿25 años? ¿En cuánto tiempo ha hecho la segunda etapa más complicada, más larga, el presidente Ollanta? En 3 años y sin corrupción. Bueno, fueron las opiniones del congresista Otárola. Y bueno, realmente el tema de las encuestas, algunos dicen que están manipuladas, porque al final el voto es del pueblo, y yo creo que la mejor encuesta es la encuesta de la calle, ¿no? Cuando uno va de a pie y siente lo que la gente te comenta, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Queremos más educación, más seguridad, más trabajo. Pero bueno, en fin, esta es la fotografía del momento nada más. ¿Usted cree que esto puede variarse o no? Sí, pero hay encuestadoras como IDICE. ¿De quién es IDICE? IDICE es de 3 militantes apristas, es la encuestadora oficial. ¿Quiénes son esos militantes? A ver, dígame. Ahí están los nombres, pero no lo recuerdo, pero ellos mismos han reconocido. Pero bueno, ellos es el señor Díaz González. Claro, ¿no? pero el tema de fondo es cómo debe ser una empresa nimia, pequeñísima, se convirtió en una empresa millonaria en época del señor Alan García. Tiene que investigarse, dice, señores del jurado, basta ya. Tienen que investigar, y dice, porque está falseando descaradamente la verdad. Bueno, esperemos que el jurado tome cartas en el asunto de ser cierto lo que usted manifiesta. Por otro lado, ya que hablamos del jurado nacional y el jurado especial, nos llegó la información temprano que al parecer Julio Guzmán y César Acuña no irían. ¿Qué opinión le merece? Comencemos por César Acuña. Yo, como presidente de la Comisión de Constitución, soy el autor de esa ley. Ya. No es posible que se pretenda comprar y vender votos. Y por eso, hace poco, con el voto favorable incluso de los Acuña, que a viva voz votaron a favor, se aprobó esta ley que prohíbe donaciones. El siguiente que tiene que irse es Kenji Fujimori.
ni vuelta a quedar, porque él también ha donado. Sin embargo, yo creo que quizás mejor hubiese sido una sanción pecuniaria altísima, porque el derecho constitucional de elegir y ser elegido va encima de cualquier normativa de carácter adjetivo. El derecho adjetivo es lo procesal, lo no sustantivo. Entonces, lo que debió haber hecho el jurado es decirle al elector: tú sabrás por quién votas, no te puedo cortar tu derecho a votar. Y el señor Acuña quizá debió, con un mínimo de ética, renunciar. Pero él no quería renunciar, está clarísimo. Entonces, que sea el elector el que lo juzgue. Pero en una democracia, sacar a un candidato que tiene cierto margen de votación, a mí me parece lo más antidemocrático. Y lo mismo digo al señor Guzmán, no estás segundo en las encuestas manejadas aparentemente, pero está segundo, y había que ganar en la cancha. Yo no votaría por Guzmán, a mí me parece un candidato de la extrema derecha, que representa la CONFIEP. ¿Guzmán es el candidato de la señora Nadine, como dice? No, el candidato de Nadine es... Dice que es su bebé sangre o su hijo. Recuerda que el fujimorismo y el APA son muy mañosos. Cuando Kuczynski estuvo adelante, el candidato de Palacio. Cayó y subió Acuña, el candidato de Palacio. Bajó y subió Guzmán, el candidato de Palacio. Son formas de bajarse un candidato. Nosotros tenemos a Daniel Urresti, un candidato de Polendas, que va a dar que hablar, y definitivamente, personalmente, yo no votaría por Guzmán. Claro, definitivamente hay cosas que hay que cambiar en ese país, pero como usted dice, al final el pueblo es quien decide, ¿no? Y no es bueno que una democracia manu militare se excluya candidatos por temas de forma y no de fondo. Las formas tienen que ir supeditadas. Haskell, un filósofo alemán, hizo una pirámide de las leyes y ponía a la Constitución sobre todas las leyes, y el tribunal y los jueces, en este caso, perdón que lo llame jueces electorales, debieron aplicar las leyes no como el sargento Paiva o el soldado Paiva de las tradiciones peruanas, a rajatabla y sin interpretar, sino con creatividad, teniendo siempre el alto el principio constitucional de darle al pueblo el derecho a elegir por quien le plazca. Dígame, congresista Otárala, ahora con tantas cosas que se están suscitando a diario, vemos, por ejemplo, el titular del diario Ojo manifestaba lo siguiente muy temprano: asaltan restaurante frente a Palacio. ¿Qué vamos a hacer con el tema de la inseguridad? A ver, hemos cambiado a la policía. Así como ustedes, como periodistas, diariamente describen asaltos y robos, diariamente también la policía, la heroica policía, captura delincuentes, todos los días. Hay que seguir mejorándola. Hay todavía policías corruptos, es evidente. Pero quiero darte unos datos que te van a alarmar. A ver, dígame. El primero, el 70% de los delincuentes capturados por la policía son vueltos a capturar en el año. O sea, se escapan. No, los dejaron libres. Pero eso está mal, han pagado una coima. Pero ese es tema del Ministerio Público y del Poder Judicial. Por dos razones. El Congreso anterior cometió un disparate. Aprobó el nuevo Código Procesal Penal, quitándole facultades de investigar a la policía. Captura a un delincuente, la policía lo encerraba en la noche, lo entrevistaba y le hacía cantar, perdóname la replana, sobre quiénes son los cómplices y sobre todas las circunstancias. Hoy día la policía ya no investiga. La policía, si investiga, es sancionada. Tiene que llamar al fiscal, el fiscal va con el médico legista, el delincuente con su abogado están ahí, no lo pueden tocar, el delincuente ya no teme estar encarcelado. Y como le han dado esas facultades al Ministerio Público, que no tenía la suficiente cantidad de fiscales, fiscales con muy buena intención, bisoños, miles de fiscales que han ingresado sin experiencia en la investigación. Entonces, ¿qué debemos hacer en este tema? Devolverle la facultad de investigar a la Policía Nacional. Porque mal que bien, sí, ya los policías con experiencia eran peritos en la interrogación. Entonces, por eso es que hay mucha impunidad, y por eso también, como la investigación es deficiente, simplemente el 70% sale libre para volver a asaltar, para volver a asesinar. Hay que seguir haciendo cambios en la policía. Nosotros la encontramos desmotivada. Por ejemplo, le encontramos una policía que trabajaba 24 horas en el sector privado y 24 horas en el sector público. Llegaban cansados porque el sector privado no le perdonan nada, llegaban a dormir. Les hemos quitado eso, ahora trabajan todos los días, ¿no?, para el sector público, pero con algo adicional: se les ha casi duplicado su sueldo.
Un policía recién egresado está con 1.800 soles, nosotros lo encontramos con 850. Entonces, estamos mejorándoles de a poco. Creo que el tema de delincuencia es un tema a mediano plazo, pero que debe ser un proyecto nacional. Se tiene que continuar con los cambios por cualquier gobierno que venga. Eso es una preocupación de todos. Por ejemplo, mire, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público ha hecho un sondeo y más o menos explica que en el Callao, es un distrito que está en emergencia, aproximadamente por hora asaltan entre 15 a 20 personas, de las cuales mueren 2 por hora. ¿Se imagina qué situación tan crítica? Pero el observatorio ha dicho cuántos de esos asesinos ya habían sido capturados, arriesgando la vida de los policías. Ha dicho que entre el 50 y el 70% ya habían sido capturados y han sido soltados por un accionar, yo creo, no de mala fe, pero muy blando y con poca experiencia. O de repente ellos dicen que las cárceles están muy llenas y esa es la excusa de repente. Para eso, por ejemplo, yo he visto que alguien que cometió un execrable crimen de matar a un animalito, él no tiene que estar en la cárcel, él debe estar en prisión domiciliaria con permiso a su centro de trabajo y de vuelta a su casa, porque en la cárcel peor se contagia. Entonces, hay demasiado exceso de carcelería en temas niños, sin importancia. Entonces aquí hay que crear cárceles. Por ejemplo, decía la señora Keiko Fujimori, voy a reabrir el frontón para los corruptos. El funcionario corrupto que está en la cárcel no es un peligro, ¿no? Debe estar en la cárcel, sí, debe estar en la cárcel. Pero quien debe irse al frontón son los delincuentes de alta peligrosidad. Aquellos secuestradores que desde la cárcel siguen robando, siguen matando. Entonces, tenemos que ser serios en este tema de planteamientos. Creo que hemos aumentado en más de 40.000 policías. Les hemos mejorado, les hemos dado tecnología, no tenían ni un celular para comunicarse, ahora se comunican por modernos sistemas de radios, no tenían computadoras, ¿te acuerdas? Con las máquinas de escribir. Entonces, pero esto tiene que continuar, porque no es una sensación, la delincuencia es un hecho real. No, ya es algo real que existe. A largo plazo. Pero también es real que la policía está capturando y que el Ministerio Público del Poder Judicial los está soltando. Entonces, ¿qué debemos hacer? Que de repente le ponga mano dura, porque usted dice, ¿de qué vale que los capturen si los van a soltar y van a seguir matando? Devolverle la facultad de investigación a la policía. ¿Activar la PIC, lo que era antes la PIC? No, la misma policía. No sabías que ya no puede investigar, ¿no? Qué increíble. No investiga porque la ley le prohíbe. Solo capturan y lo ponen a disposición del Ministerio Público de un fiscal bisoño que investiga mal y por lo tanto el juez tiene que soltar. Por ejemplo, dentro del tema de la inseguridad hay un tema que nos compete a todos y es una preocupante ver jóvenes delincuentes sumergidos en el sicariato juvenil. ¿Qué hacer con esos chicos? ¿Cuál es su proyecto para ellos? Una ficción legal, lo que en derecho se llama la fictitio legis. Para efectos de ese crimen, si el crimen es grave, si ya terminó con la muerte, por ejemplo. Como el caso Gringacho, por ejemplo. Considerarlo mayor de edad. Por una ficción legal, así tenga 15 años. Así tenga 15 años. Y juzgarlo como mayor de edad. Y que le caigan penas severas. Pero adicionalmente mi proyecto considera otra cosa. A quien contrata a un menor de edad y le malogra la vida, a quien darle cadena perpetua. ¿Por qué? Porque está cometiendo un crimen a la sociedad y está destruyendo una vida joven. Entonces, con esos dos temas, ten plena certeza que el menor de edad ya no va a delinquir y que el adulto que lo contrata va a tener miedo de contratar un menor de edad para sicario porque se va a ir en cadena perpetua. Yo creo que esos son dos temas importantes y quiero robarte dos temas quizás finales que No, todavía hay tiempo. Vamos a una breve pausa comercial y retornamos con sus propuestas. Regresamos en Rumbo al Poder. Bueno, continuamos con el congresista Freddy Otárola, quien postula la reelección. Congresista, usted ha presidido la Comisión de Constitución. ¿Qué temas quedaron pendientes que usted va a seguir promoviendo de ser reelegido? A ver, primero quisiese hablar de, para mí, dos proyectos de ley que son importantísimos, que han presentado, además de los que le dije de sancionar con cadena perpetua a quien contrata a un menor como sicario, ¿no? Acabo de presentar el proyecto de ley del seguro social para los transportistas de pasajeros independientes, mototaxis, motos lineales, colectivos, taxis, pero obligatorio.
Esto va a beneficiar a 2 millones de taxistas y más o menos a 6 a 8 millones de peruanos que son los derechohabientes, padres e hijos. Lo he presentado con toda la Federación de Mototaxistas y de Taxistas con un adicional. Ya tenemos el estudio actuarial de eSalud, que quiere decir que eSalud ya hizo el análisis costo-beneficio, saben cuánto van a aportar y ya es sustentable este seguro social. Amigos taxistas, mototaxistas, taxis lineales, combis, etcétera, etcétera, transporte privado de pasajeros, este proyecto debe unirnos. Hemos dado una conferencia de prensa ayer con los taxistas porque esto le va a dar seguro contra enfermedades a usted, a sus hijos, a sus padres, por sumas que no superan los 30 soles mensuales. Y el otro proyecto que también lo he presentado con la Federación Nacional es la ley del expendio de revistas y periódicos. Son maltratados, son poco considerados por los municipios quienes venden revistas y periódicos. ¿Se refiere a las canillitas? Sí, y con ellos y con su federación, ambas cosas las he hecho con las federaciones pertinentes y con el visto bueno de ellos. Y con debate que ellos ya lo aprobaron, van a tener estabilidad en el trabajo, obligación de cuidar el ornato y la limpieza, obligaciones con el municipio, exoneración de tributos y sobre todo, ¿no?, la facilidad de expender los medios de comunicación al público que son sustento de la democracia. Y en cuanto a los temas pendientes, la Comisión de Constitución está pendiente de votación la ley que prevé la posibilidad del aborto en caso de violación. Me parece que es un tema muy de conciencia, pero que el Congreso no le puede dar las espaldas. Y ahí yo soy de los que creo que quien debe decidir es la mujer. Un congresista no tiene por qué decidir sobre el cuerpo de otra persona, claro, sobre el cuerpo de otra persona, sobre todo si es una criatura de 12 años, ¿no? Un ejemplo. Por ejemplo. Entonces, deben darle el derecho a decidir. Y, en fin, hay varios temas pendientes, pero esos son quizá los trascendentes. Y si por algo quiero que me recuerden, yo vengo de provincia, soy de congresista que representa a los provincianos en Lima. Durante 4 años y medio de este periodo, he asesorado a más de 210 asentamientos humanos. Hemos conseguido más de 60.000 títulos de propiedad en gestión, casi 300 escaleras y un poco más de ¿En dónde se ha realizado este trabajo? De muros de contención en distintos asentamientos. Aquí en San Juan del Lurigancho, en 3 o 4 asentamientos, si no es más, pero en todo Lima. Hace poco hemos otorgado ya títulos en Cerro del Gordo, en Ancón, en Puente Piedra, y en gestión de lo que es el esquema Nievería Cajamarquilla, Cerro Camote en la Prialé, con 500 millones de soles para el agua y desagüe que va a beneficiar a 100.000 familias, más 80 millones que va a poner Sedapal. Es decir, hemos venido trabajando con los provincianos migrantes, sobre todo con aquellos de los barrios marginales, a quienes quiero representar en este Congreso. Congresista, que tocamos el tema de las personas que no tienen agua, no tienen luz. Hace poco se comentaba, se especulaba, no estamos afirmando, que quieren privatizar Sedapal. ¿Usted está de acuerdo con eso? De ninguna manera. A ver, yo he hablado con el ministro y sabía que había un proyecto de un sector del Ministerio de Economía, y le dijimos con claridad: mi bancada, la nacionalista, no va a avalar ningún acto de privatización de Sedapal. Me explicó que en verdad no era privatizar, sino concesión. Privatizar es transferir la propiedad, ¿no? Concesionar algunos sectores que no están funcionando bien. Por ejemplo, tenemos un 60% de medidores que no están facturando bien. Y ninguna empresa se sustenta con un 60% de pérdida. Entonces, lo que le dijimos que ahí lo que tienen que hacer es repotenciar Sedapal. Quizá uno de los grandes déficits de este gobierno fue Sedapal. No supimos limpiar a esa gente corrupta que viene del gobierno aprista, que renunció a Sedapal, que tenía sus empresas, que alquilaba camionetas a Sedapal. Un excongresista tuvo más de 30 camionetas alquilando a Sedapal, y que contrataban con ellos proyectos de agua y desagüe que nunca cumplían. Claro, porque es terrible cuando hemos ido a asentamientos humanos y ver que esas personas que viven en escasa pobreza tienen que comprar una botella de agua por 5 soles. Yo he estado ayer en Villa María. He estado en Villa María, en una parte altísima. El cilindro les venden a 5 soles y en la parte más alta 8 soles. ¿Y usted cree que con un cilindro van a poder comer, bañar a los niños,
bañarse, usar con el Eso es calor. absolutamente caro. Por eso Daniel Urresti plantea sanear, no por asentamientos humanos, son 44 cuencas quebradas, sanear por quebradas con un gasto de más o menos 14.000 millones de soles. Es una suma alta, pero con eso saneas todo Lima, para que se saneen por bloque 20, 15, 30 asentamientos humanos de acuerdo a la magnitud de la quebrada. Tenemos 42 quebradas y en 5 años podemos sanear a la mitad y dejarla habitable, transitable y con condiciones mínimas de vivienda. ¿Usted de ser reelegido va a continuar con esos proyectos, ayudando a la gente que lo eligió, que apostó por usted? Sí, si tú vas al Congreso, vas a ver todas las oficinas vacías. Te invito a que vayas a ver la mía. Ya más tarde voy a ir. 100, 200 personas por Ya, día perfecto. haciendo cola durante cuatro años. ¿No? Y en cuanto al número, ¿no? Nos preocupa. Hasta hoy día Claro. soy el 6, ¿no? Pero el jurado salió una resolución cambiándome el número al 3. Le hemos apelado, yo estoy contento con el 6 porque Ya, pero para usted mí va a ser es el 6 siempre, ya, o van a cambiar ahora. aparentemente el 6. Si el jurado me cambia, les aviso. Pero ¿cuándo se definiría eso? Porque ya estamos En prácticamente 48 horas, es increíble este jurado, ¿no? Claro, porque insisto, está confunde. aplicando mal la norma. Porque mire, usted mandó a hacer sus polos, sus Publicidad, no tenemos la plata de mucha gente, ¿no? Usted no tiene plata como cancha. No, no, obviamente. Es que está de moda, pues de repente. Un poquito de plata. Díganle a sus cámaras por qué apostar por usted una vez más. Por Daniel Urresti, por la continuación de los programas sociales, y por Freddy Otárola, porque voy a ser el congresista que represente a los provincianos en Lima, a los moradores de las urbanizaciones marginales, que son muchos abandonados y que no han tenido una caja de resonancia en el Congreso. A ellos quiero representarlos. Muchísimas gracias. Estuvimos con el congresista Freddy Otárola, quien postula con el número 6 del Partido Nacionalista, la olla, como ven ahí. La O, La O, ¿no? La O, me he confundido. Bueno, pues. Muchísimas gracias, congresista. Gracias. Mucha suerte. Regresamos. Vamos a una breve pausa comercial.